Malaquías 3. Dice, he aquí yo envío mi mensajero, que en hebreo es Malaquí. Malaquí quiere decir mi mensajero. Malaquí es el nombre del libro, ¿verdad? Entonces, claramente está conectado con el nombre del libro por algo. Yahweh le puso así a Malaquí cuando lo tuvo su madre y lo utilizó en este momento para escribir esto tan particular. En este verso vemos, de hecho, eh, bueno, todo el libro y en este capítulo se empieza a poner más directo la profecía acerca de cómo Yahweh enviaría tres personas al mundo. En la mayoría de traducciones, voy a leerlo como está en la mayoría de traducciones, después lo leo por acá, este verso y lo voy explicando porque en sí es muy, muy importante que entendamos y que lo separemos como debe ser. Dice, yo envío mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. Entonces dice, Hinení, he aquí, bueno, después empieza hablando de Sheleja Malachi, les envío Malachi, mi mensajero. Los que lo leyeron en ese momento, obviamente cuando Malachi lo dijo, porque fue como 500 años antes de Mashiach, dijeron, él está hablando del mismo, que Yahweh lo mandó a él para darnos una profecía, lo cual es verdad. Como siempre les he dicho, hay un cumplimiento de la profecía para el momento en el que se da, un cumplimiento como un acto profético pequeño, después de años, como sucedió con Antíoco, por ejemplo, cumplimiento de la abominación desoladora, pero no es la verdadera manifestación. Entonces, Malaquí dice esto, utiliza su nombre cuando dice esto, pero después vemos que cuando aparece quien se conoce como Juan el Bautista, a él le preguntan quién es él. Y él dice que él es la voz del desierto, confirmando una profecía de Yeshayahu. Y él dice que él vino a preparar el camino para Mashiach, ¿verdad? A través del arrepentimiento con la inmersión en agua. Y Yahushua confirma que eso es lo que él vino a hacer como Eliyahu. Entonces, Juan el Bautista era Elías, Yahuhanán era Eliyahu, es Eliyahu. Y aquí estaba siendo profetizado que enviaría Yahweh un mensajero, un malaj. Curiosamente en el judaísmo se dice que Eliyahu era el malaj Sandalfón, que Yahweh lo hizo hombre para que sirviese como sacerdote. Entonces curioso que hasta ese término también iría de acuerdo con Eliyahu. Además Yahweh llamaba sus ministros a los levitas, y cuando Eliyahu vino como Juan el Bautista vino a través de Zachariahu, o sea como levita. Entonces, he aquí envío a mi malaj y preparará el camino delante de mi rostro, dice el verso. Por eso Juan el Bautista vino literalmente al mundo 6 meses antes que Mashiach fue puesto en el vientre de Elisheba y después Mashiach en el vientre de Miriam. Entonces, yo envío mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. Aquí deberíamos tener claro que se refiere a Eliyahu. Eliyahu lo dice y lo confirma Yahushua. De hecho, si no sé cuánto tiempo vayamos a tener hoy para ver si terminásemos, pero bueno, en el 4 de Malaquías, que en el hebreo de hecho es el mismo 3, en hebreo no hay una diferencia entre el 3 y 4, dice, he aquí en el verso 5 del 4 de Malaquías, he aquí yo os envío al Naví Eliyahu, antes que venga el día de Yahweh grande y terrible. ¿Estamos? Entonces, entre el verso 5 del 4 de Malaquías, en la mayoría de traducciones, y el verso 1 de Malaquías 3, hay 2000 años. ¿Estamos? Porque primero vino Juan el Bautista y ahora tiene que venir Eliyahu como uno de los dos testigos. Porque primero vino Juan el Bautista a preparar el camino. Ahora viene Eliyahu antes del día de la ira de Yahweh. Los judíos no podían o no sabían, no entendían, y no todavía no, tampoco, cómo separar el tiempo antes de Mashiach de después de Mashiach. ¿Cómo separar por ende entonces estas palabras? Cuando Eliyahu, como Juan el Bautista, viene al mundo, a él le preguntan, ¿usted es Eliyahu? Él dice, no. ¿Por qué?
Porque él estaba negando ser el Eliyahu de antes de la ira de Yahweh. Él estaba diciendo ser el mensajero que prepara el camino. ¿Sí me explico? Juan el Bautista estaba diciendo, yo no soy el Elías que ustedes piensan de antes del fin del mundo. Yo soy el mensajero que prepara el camino. ¿Sí me explico? Por eso es que cuando a Juan el Bautista le preguntan si él es Eliyahu, él dice no. Porque ellos estaban preguntando si él era el Elías del capítulo 4 de Malaquías. Cuando él dice que él es la voz en el desierto, que prepara el camino, él está diciendo ser el mensajero de Malaquías 3.1. Entonces, lo haya entendido o no lo haya entendido, porque sabemos que Juan el Bautista después tuvo algunos problemas en su fe, estando en la cárcel, el Espíritu habló a través de él y dijo, por lo que tenían los fariseos en su pregunta, no, yo no soy el Elías de Malaquías 4, yo soy el mensajero de Malaquías 3, que también es Elías, pero no lo menciona por nombre en esta parte. ¿Sí me explico? Así como Moshe enviaba delante del Aarón. Entonces Yahweh enviaba a Moshe y Moshe a Aarón. En ese aspecto Yahweh es igual, ya manda a su hijo Yahushua, que es la imagen de Yahweh. El hijo Yahushua manda a su mensajero, que es Micael, que viene como testigo como Moshe, y él envía a Eliyahu. Los 4 niveles, Yahweh, primero, último, y Elías. Yahweh a través de Yahushua en la primera venida, a través del último en la segunda venida, sacerdote y rey, y después Elías como la voz de Mashiach, quien es el mensajero de Yahweh. ¿Estamos? Entonces, es muy importante que entendamos por qué Juan el Bautista dijo no ser Eliyahu. El contexto en el que se lo preguntan es si él era el del fin de los tiempos. Y él dice no. Pero él sí dice ser la voz que prepara el camino. Entonces él es este. Yo envío mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. Delante de mi rostro. En hebreo es de mi rostro. Eso es muy importante. Porque literalmente el rostro de Yahweh es Mashiach Yahushua. Entonces esto se cumplió. Hasta el punto de que la imagen de Yahweh vino meses después de que Juan el Bautista andaba preparando el camino. ¿Y cómo lo preparó? A través del arrepentimiento. Cuando uno se arrepiente, cuando uno reconoce sus errores, es que está listo para poder empezar a construir, como decía. Ahora, cuando ponemos a la roca, la piedra angular que es Yahushua HaMashiach, solo así, si no todo que hagamos sin él se va a venir abajo. Dice después, y vendrá súbitamente a su templo el soberano a quien vosotros buscáis. Súbitamente. Por eso fueron meses después de que Juan el Bautista estaba hablando y de repente aparece Yahushua y dice, este es el cordero, ese es del que yo les hablaba, el cordero que quita el pecado del mundo. Súbitamente apareció. En el sentido más espiritual, recuerden que Yahushua dijo, destruyan el templo, yo lo levanto en 3 días. El cuerpo de Yahushua es el templo de Yahweh. Por eso el alma de Yahweh en un cuerpo humano es el Mesías Yahushua. Entonces él dijo, destruyan el templo, yo lo levanto en 3 días. Cuando ahí dice que enviaría al mensajero para que prepare el camino y vendrá súbitamente a su templo, el soberano a quien buscáis, es como diciendo, vendrá Juan el Bautista al mundo como lo hizo con Elisheba, y súbitamente, días después, el soberano Yahweh entró, bueno, como sabemos, primero el espíritu cubrió a Miriam y el poder la impregnó, y ahí estaba Mashiach dentro de Miriam. Entonces, el soberano vino y tomó carne. El soberano vino a su templo, el cuerpo de Mashiach. ¿Estamos? Entonces, ahí en solo esa parte del verso, porque todavía no se ha acabado el verso, ya se habló de Juan el Bautista y Yahushua, lo que pasó hace 2000 años. ¿Estamos claros? Y vendrá súbitamente a su templo el soberano a quien vosotros buscáis. Obviamente se refiere a Mashiach. El templo es el cuerpo, soberano es el alma. Aquí en hebreo dice, y vendrá a su templo, a su palacio, Heikaló. Heikal lo traduce como templo, Heikaló, su templo. Hadón, ¿sí? El soberano. Asher, Atem, que ustedes buscan. Después viene una I, muy importante. Y
dice el malaj. Y, vamos a ver cómo lo traducen acá. Y el ángel, lo ponen, ¿verdad? Sí. Curiosamente, vean qué interesante. Yo no sé en las suyas. Yo aquí estoy leyendo de la Reina Valera 1995, solo que cambio los nombres y títulos por lo correcto. En el primer verso ponen mi mensajero. Al final del verso ponen mi ángel o el ángel. Sin embargo, en hebreo es la misma palabra que están usando. Yahweh está usando la misma palabra, malach. Pudieron poner mi ángel en las dos o mensajero en ambas. Entonces, dice el soberano a quien vosotros buscáis. Después dice, y el malach del pacto, Haberit, a quien decíais vosotros. He aquí viene, dice Yahweh de los ejércitos. ¿Okay? Entonces, solo en ese verso se está hablando de que vendría Eliyahu, Juan el Bautista, después Yahushua HaMashiach, y después el Malach que confirma el pacto, la segunda venida, el último. Por eso Yahweh dice a través de la escritura y en Isaías principalmente, yo soy el primero y yo mismo seré con los últimos. Yo soy el primero y yo soy el último. Por eso dice, y vendrá el soberano que buscáis y el Malach del pacto. El primero y el último. Si uno lee eso seguido, puede tomarlo como que se refiere a la misma persona. Y no está equivocado. Pero si lo lee con cuidado, puede notar que se refiere a Yahweh manifestándose de dos maneras diferentes. Como Mashiach, soberano, y como Malach, Micael, para ser el Melech, el rey. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Ahí eso es poderosísimo porque Yahweh ya estaba diciendo que él vendría al mundo. Preparará el camino delante de mí. Cosa que los judíos al parecer no aceptan aún. Que pueda ser Yahweh mismo en la carne. Y dicen, no, eso es imposible, nunca. Pero él dice, preparar el camino delante de mí. Diga, si dice delante de él una persona en el mundo, porque él viene al mundo. Y se refiere a Yahushua mismo que dijo, si me has visto a mí, Felipe, has visto al Padre. Entonces dice, preparar el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el soberano. Curiosamente aquí ponen Mashiach, bendito Yahweh. A quien vosotros buscáis. Y el malach del pacto a quien decíais vosotros. Uno es al que buscáis y otro el que decíais. Uno es el árbol de la vida que buscamos, vida eterna. Por eso Yahweh lo encerró con espadas de ángeles en el jardín. Y otro es el que deseamos, el árbol del conocimiento. ¿Se acuerdan? El pueblo, como Eva, deseó el fruto para hacer como. Y de ahí vino todo el problema. Como sabemos, todo era parte del plan, debíamos experimentarlo. Por eso en el judaísmo se dice que la raíz de ambos árboles es la misma. Porque Yahweh es el primero y el último. El árbol de vida y el árbol del conocimiento. Entonces, qué curioso cómo se conecta aquí a través de esa I, como si fuera la raíz. El soberano a quien buscáis, el malach que deseáis. Uno es el que es la vida eterna que buscamos, porque se encuentra oculto, y solo Yahweh lo puede revelar. Y el último es el que trae toda la recompensa, lo bueno, por eso es lo que deseamos. Y dice la escritura, el deseado de las naciones, porque es el que trae la paz al mundo. Es el deseado. ¿Se acuerdan? Curiosamente, deseado es el nombre, el significado del nombre Shaul, quien también se llamaba Paulus y representa al último. Espero se entienda eso como Yahweh lo dice de dos maneras diferentes, se refiere a dos manifestaciones de su misma persona, primero y último. En la segunda, que es como el último, menciona Malach, porque es Micael, el Malach de Mashiach. En el anterior menciona a Adón, porque es el sumo sacerdote. Y dice el ángel del pacto, el Malach del pacto. ¿Por qué? Porque recuerden que en Daniel 9 viene el Nagid, el príncipe del pacto, que va a confirmar el pacto. Por eso es el Malach del pacto. ¿Sí me explico? Y a Yahushua como soberano, que dice ahí, y vendrá súbitamente a su templo, el soberano a quien buscáis. Y Yahushua, el soberano, dijo, destruyan el templo, yo lo levanto en 3 días, confirmando que él es él, del cual se habla acá. Y Yahushua dijo, esta es la sangre del nuevo pacto que es derramada por los muchos. Entonces, el haber destruido su templo fue para hacer el pacto.
Ahora viene el Malach para confirmar el pacto. Por eso es llamado el Malach del pacto, porque es el que confirma el pacto. En el libro de Daniel 11:22 dice, las fuerzas enemigas serán barridas delante de él. Está hablando de la bestia, el cuerno pequeño, el líder mundial. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como por inundación de aguas, como lo vemos en Apocalipsis 12. Serán del todo destruidas junto con el príncipe del pacto. Entonces, la bestia, el líder mundial, mata al príncipe del pacto. Eso quiere decir que el príncipe del pacto es positivo, puesto que lo mata a alguien negativo. ¿Estamos en eso claro? Debería serlo así, ¿verdad? Ok, curiosamente, en el cristianismo enseñan que el que confirma el pacto es la bestia. Dicen que el que confirma el pacto de Daniel 9 es el anticristo. Lo cual no tiene sentido porque en este caso estaría peleando contra el espejo. Estaría peleando contra sí mismo. Entonces, ese es el problema de sacar versos de contexto y hacer una doctrina entera, como lo hacen en el cristianismo mucho. Daniel 11:22 contradice la doctrina cristiana de que el que confirma el pacto en Daniel 9 es el anticristo o la bestia. Y digo ambos puesto que para ellos son el mismo. En Daniel 9 dice, y entiendo también que es una profecía un poco misteriosa para la mayoría, y eso ha dado para muchas teorías, muchas doctrinas. Curiosamente es de este capítulo, Daniel 9, que podemos entender lo que mencioné ahora de que los judíos saben y lo tienen en el Talmud, que Mashiach debía presentarse en el año 4000, lo cual hizo, pero ellos no le aceptaron. En Daniel 9, 25 dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta Mashiach Nagid, Mesías príncipe. Mashiach Nagid, el título Mashiach está directamente conectado con el soberano a quien buscáis. Y el Nagid está directamente conectado con el Malach que deseáis. Son dos manifestaciones. Y dice, Mashiach Nagid, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza del muro en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas se le quitará la vida a Mashiach. No dice a Mashiach Nagid. Ahí cualquier persona que es muy simple a la hora de interpretar la escritura va a decir, obviamente está hablando de Mashiach Nagid. Y se olvida de que habían dos palabras, de la cual solo se tomó una ahí. De hecho dice, y será cortado Mashiach. Será cortado Mashiach. No, se entiende como se le quitará la vida, así lo traducen, pero dice será cortado. Si uno se imagina dos palabras en su mente y dice sea corte Mashiach, quiere decir que queda Nagid. Y nada ya le quedará. El pueblo del Nagid que ha de venir. Entonces ahí vuelve a aparecer la palabra Nagid. Ahí uno entiende, cortaron Mashiach. Y después el pueblo del cual va a venir el Nagid, que sería Roma, porque Yahweh profetizó en Isaías 63 que él vendría como un romano, así como Saúl, que era hebreo, era romano en su ciudadanía, como Paulus. Igual el último, genéticamente hebreo, pero para el mundo gentil. Entonces, el pueblo del príncipe, del Nagid que ha de venir, destruirá la ciudad y el lugar apartado. Su final llegará como una inundación en el año 70. E igualmente se va a dar en estos tiempos finales. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Por otra semana más confirmará el pacto con muchos, los últimos 7 años. ¿Quién confirma el pacto? El Nagid que se acaba de mencionar. Confirmará, ¿por qué? Porque ya lo hizo. ¿Quién? Mashiach. ¿Cuándo? Cuando fue cortado. ¿Por qué? Porque recuerden que cuando Yahweh hizo un pacto, en hebreo dice, cortó un pacto. Por eso, en la carne, cortaban el prepucio. La palabra cortar es la que utiliza el hebreo para referirse a que Yahweh hizo un pacto. Entonces, cortó a Mashiach. Quiere decir que Mashiach representa ese pacto hecho. Ahora se tiene que volver a presentar para confirmarlo, porque después de 2000 años la gente, o uno se les olvidó, otros piensan que nada pasó, que para nada vino, etc. Entonces, por otra semana más confirmará el pacto, porque en las semanas anteriores vino a hacer el pacto, ahora tiene que confirmarlo. Ahí los cristianos dicen, esa es la bestia. ¿Por qué? Porque viene de Roma. No entienden las profecías de que viene como romano, porque Jacob se vistió de Esaú para tomar la bendición. Por eso el último, que viene como ladrón en la noche, se viste de Esaú, romano, para tomar la bendición. Entonces, por otra semana más confirmará el pacto con muchos, quiere decir que el último, el Nagid, confirma el pacto que hizo el primero, Mashiach. A la mitad de la semana,
hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después de 3 años y medio, después de un Elul, lo matan en Yom Kippur. Y digo lo del Elul porque estamos en Elul y ahora hablamos de lo del mes, ¿verdad? Confirmará el pacto con muchos. Yahushua dijo, esta es la sangre que es derramada por los muchos. La sangre del nuevo pacto que es derramada por los muchos. Por eso viene y confirma el pacto con muchos. A la mitad de la semana, de esos 7 años, los últimos 7 años de la historia humana como la conocemos, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Cuando maten a testigo como Moshe como sacrificio de expiación, Yom Kippur, y al testigo como Eliyahu como ofrenda. Y ahí ya terminan los sacrificios. Por eso después viene la séptima trompeta. Como dice Apocalipsis 10, que el ángel dice que cuando se toque la séptima trompeta ya se cumplió todo lo que los profetas dijeron. Por eso cesa el sacrificio y la ofrenda. Ya no se necesita más sacrificio y ofrenda porque ya murieron todos los que Yahweh dijo que morirían. Exacto. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. La abominación desoladora, el falso Mesías, después de que matan a los 2 testigos. A la mitad de los 7 años. ¿Estamos claros? Sorprendentemente los cristianos ahí dicen, ahí viene el anticristo. ¿Cómo? Vendrá el desolador. ¿No era el que hizo el pacto? Si es el que hizo el pacto, ¿de dónde viene ahora? Entonces, lamentablemente, la teoría, la doctrina cristiana está completamente torcida y sorprendentemente es muy claro de verlo. Simplemente leer con orden. Sé que ahorita lo hice un poco rápido porque ya está grabado y sé que muchos ya lo entienden, espero. Entonces, confirmar el pacto se refiere al Nagid. Ahora vimos que la bestia va a levantarse contra el príncipe del pacto. Serán de todo destruidas junto al príncipe del pacto. Por eso cuando la bestia mata al príncipe del pacto, el príncipe confirma el pacto. ¿Con qué? Con su muerte. Como Yahushua con su muerte lo hizo. ¿Sí está claro? Entonces la bestia mata al príncipe del pacto, ahí se confirma el pacto. Por eso es el ángel del pacto. En la escritura vemos en Daniel 12:1 que Micael es el gran príncipe que está de parte de los hijos del pueblo. En Daniel 11:22 vemos que es el príncipe del pacto. Entonces el gran príncipe es el príncipe del pacto, el gran príncipe del pacto, que es Micael. ¿Quién es Micael? Un malaj de Yahweh, el malaj del pacto. Espero entiendan cómo se conecta tan claro. Solo cuestión de leer toda la escritura. Buen punto, sí. Siendo Mashiach Nagid el pacto entero, pero al haberlo cortado se necesitan las dos partes. Las dos manifestaciones. Y por ende una confirmación de que el anterior, sí. Buen punto. Entonces, en ese verso 1 del 3 están los 3 que Yahweh enviaría al mundo. Eliyahu, el primero y el último. Eliyahu, Mashiach y Nagid. O Eliyahu, Mashiach Yahushua y el testigo como Moshe. Y esto lo vemos a través de toda la escritura, de que tanto así que el nombre Eliyahu se utiliza para decir que Juan el Bautista es Eliyahu, que Eliyahu va a volver. O sea, su propio nombre que tuvo en una de sus encarnaciones es el que se utiliza. En el caso de Mashiach es un título y en el caso del último también. Aún cuando se usa el nombre Moshe se dice testigo, bueno, por diferentes razones testigo como Moshe, porque Yahweh le dijo a Moshe un testigo como tú, no le dice a ti mismo. Entonces, además de eso vemos en Génesis 49 que Yahweh enviaría una manifestación a través de Yahudá y otra a través de Yosef, primero y último. Entonces, en todo el Antiguo Testamento se ve claramente, tanto así que en el Malaquías, que es el último, al menos, que ponen en la mayoría de Biblias, el último libro del Antiguo Testamento, aparece tan claro, al menos para, creo yo, espero para nosotros. Ahora, en el Nuevo Testamento, porque algunos dirán, no, usted está malinterpretando el Antiguo, en el Nuevo nunca se ve eso. En el Nuevo Testamento vemos varias veces donde Yahweh, a través de Yahushua, nos revela el hecho de lo que mencioné, de que vendrían 3 personas. Marcos 6, en el verso, voy a leer desde el 14. Oyó el rey Herodes la fama de Yahushua, porque su nombre se había hecho notorio. ¿En qué importante? Su nombre se había hecho notorio. Muy importante. Oyó el rey Herodes la fama de Yahushua, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos. ¿Verdad? Herodes estaba tan asustado de haber matado a Juan el Bautista que cuando oyó de Yahushua dijo, uy, ya resucitó. Y por eso actúan en él esos poderes. Esto es muy interesante. No solo Herodes.
pero en este caso así lo vemos directamente. Herodes, como romano convertido al judaísmo, rey de los judíos, siendo de otra genética, cree que Yahushua era la reencarnación, o más bien, perdón, la resurrección de Juan el Bautista, a quien él le había cortado la cabeza. Entonces vemos cómo él confunde a Mashiach con Eliyahu, que esto es algo que va a suceder comúnmente por los falsos creyentes o por Roma. Si es que en algo mencionan a Eliyahu, sería, digamos, si ven el testigo como Moshe, van a decir, lo más que lo van a conectar sería con Eliyahu. Y aún así no van a creer, obviamente, como en este caso Herodes. Lo que quería era matarlo, como había hecho cuando era niño. Curiosamente ya se le había olvidado del niño, Yahushua, a quien él había querido matar en el pasado. Ahora oye de Yahushua otra vez porque ya se hizo famoso. Quiere decir que se había mantenido en el anonimato hasta que empezó el ministerio. Tanto así que se habían olvidado que existía. ¿Sí me explico? Herodes sabía que él había nacido y que era el rey. Mandó a matar un montón de niños, de 2 años para abajo, porque sabía que tenía como 2 años en ese momento. Después de 28 años, ya se le había olvidado, porque Yahushua no había hecho nada obvio o claro para que supiesen quién él era. Como mucha gente inventa historias de lo que él hizo antes de los 30 años. Pero esto mismo debería mostrar que en realidad se mantuvo en el anonimato, porque cuando ya empezó, lo confundieron con Juan el Bautista resucitado. Entonces, dice, verso 15, otros decían, es Eliyahu. Por eso les decía, lo que pensaba él, lo que pensaban los otros era lo mismo, porque Juan el Bautista es Eliyahu, según el mismo testimonio de Yahushua. Y otros, es un profeta como los profetas antiguos. Es un profeta de los profetas antiguos. Esto, entre otros versos de la escritura, muestra que los israelitas esperaban a los profetas que volvieran, no solo a Elías. A Elías lo llaman por nombre porque Malaquías lo menciona por nombre en Malaquías 4. Pero ellos esperaban a los otros profetas porque creían en la reencarnación. Entonces, si alguien fue profeta en el pasado, esperaban que volviera al mundo y fuese profeta. ¿Sí me explico? Dice Marcos 8, 26, Yahushua lo envió, no, 27. Salieron Yahushua y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Entonces ya cuando se estaba haciendo famoso, Yahushua consulta con sus discípulos a ver qué dice la gente. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Eliyahu, como lo acabamos de ver. Eso era lo más común. Entonces la gente, por ejemplo, que estaba en el medio, que no eran discípulos, como para reconocer que era Mashiach, pero no eran lo peor, como para no verlo del todo, decían que era Eliyahu. Eso es lo que va a pasar con la mayoría de la gente que va a decir, ¿será que es Eliyahu? Hablando del testigo como Moshe. Entonces ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Eliyahu, y otros alguno de los profetas, confirmando lo que les decía de la reencarnación. Después él pregunta, ¿pero ustedes quién dicen que soy? Y le responden, Yahushua HaMashiach. Bueno, perdón, Mashiach. Yahushua pues era obvio, era su nombre. Dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres Mashiach. Pero él les mandó que no dijeran esto de él a nadie. Entonces dijo, sí, pero callado. Mostrando que era mejor, bueno, por un lado, solo lo podían reconocer aquellos que Yahweh les daba que le reconociesen, como en este caso los discípulos. Pero que la gente anduviese diciendo que él era Elías, Juan el Bautista, era irrelevante para él. Por eso les dice, no vayan a contradecirlos. Porque lo más seguro los discípulos dijeron, si quieres vamos y les decimos que no es Elías, que usted es Mashiach. No, Yahushua les dice, callaos, eso es solo para ustedes. En Lucas 9, 18, aconteció que mientras Yahushua oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Unos Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos ha sería sido regenerado, se ha levantado. Entonces esperaban a Eliyahu porque estaba por nombre en Malaquías, Juan el Bautista porque estaba directamente conectado con Eliyahu, y después quedaba uno de los profetas porque creían en la reencarnación.
¿Se acuerdan también? Hay un momento en el que Yahushua hizo un milagro. De hecho, hay varias partes de la escritura donde sucede en el Nuevo Testamento que Yahushua hace un milagro y la gente